Muy buenos días, espero que hayan amanecido bien. Que el Señor esté con ustedes y que la gracia de Dios venga de forma ilimitada y que todos ustedes sean encontrados una vez más con la presencia de Dios, con la palabra de Dios y con el propósito por el cual Dios los hizo existir en la tierra de los vivientes. Muy buenos días. Dios le bendiga una y otra vez y le colme de bendición. Estoy hoy aquí para compartir con ustedes una palabra, un pensamiento que Dios puso en mi corazón por medio de una lectura de las Escrituras. Y quiero hablarle de un gigante de la fe, el hombre que escribió casi 14 libros en el Nuevo Testamento, el que más libros escribió, el apóstol Pablo. Un hombre gigante en la fe que logró dimensionarse de forma tan sorprendente, tan sobrenatural, que dejó de vivir para él, dejó de existir para él, para vivir para Cristo. Él dice, ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Entonces el apóstol Pablo, que vivía escribiéndole a la iglesia cartas, la cual el Espíritu Santo la utilizó y la pone aquí porque fueron inspiradas por el Espíritu de Dios, ya que la Biblia dice que toda escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. La palabra inspirada significa que la sopló, significa que todo lo que leemos de la Santa Biblia es un mensaje de Dios directamente a nuestros corazones, a nuestras vidas. Cada historia que leemos son ejemplos en donde Dios esconde mensajes misteriosos que nos son revelados a nosotros para que podamos utilizarlo y así tener la vida que Dios quiere que tengamos. Amén. Si hay algunos tan sorprendidos que tan temprano transmitamos en vivo por este medio de Facebook, pero el Señor puso en mi corazón que comparta unos minutos con ustedes lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintios. Y vamos a leer la escritura en 2 de Corintios 10, versículo 3. Mire lo que dice la palabra de Dios. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando lee estas declaraciones inspiradas del Espíritu Santo sobre el apóstol, con el apóstol y sobre el apóstol Pablo, te das cuenta que estas palabras no se envejecen, sino que se actualizan constantemente según nuestras necesidades, ¿verdad? Lo primero, 3 o 4 puntos aquí importantes. Lo primero es que dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, refiriéndose Pablo a él mismo y al mismo tiempo dándonos la revelación de cuál era el secreto del éxito de su ministerio, de cómo este hombre caminó tan sobrenaturalmente sobre la faz de la tierra. Y el secreto principal del apóstol Pablo lo revela aquí, que él nunca se movía según la carne, no militaba, no trabajaba, no peleaba según la carne, sino que se movía según la dependencia del Espíritu Santo. Y es importante, que cada pastor, cada hombre de Dios entienda este punto tan crucial de entender que para poder tener éxito y para poder ser funcionar en el reino y poder ser un canal que no esté tapado, que pueda fluir el propósito, la presencia de Dios, debemos de entender este principio de Pablo. No militar según la carne. Aunque andamos en el cuerpo, no militamos según la voluntad del cuerpo. Ya que la Biblia dice, por ejemplo,
que la carne ni puede ni quiere agradar a Dios. Entonces significa que Dios no trabaja a través de una carne, sino a través de nuestro espíritu, y nuestro espíritu utiliza la carne. Entonces, dando a entender o explicándolo un poquito más sencillo, lo que hagamos, dice Pablo, hagámoslo en el poder de Dios, en la dependencia de Dios, no según la carne. Pablo dice, yo no trabajo según mi habilidad humana, yo no trabajo según mi sabiduría humana, sino que me rindo en la dependencia para depender del Espíritu de Dios y hacer las cosas según su habilidad y según la fuerza de Dios. Hoy en día hay personas que no pueden alcanzar ni siquiera agradar a Dios porque militan, viven según los sentimientos de la carne. Viven según la carne, no agradan a Dios. Entonces, si queremos caminar en el poder de Dios, debemos de dejar la habilidad carnal y depender del poder total del Espíritu Santo de Dios. Entonces, el primer punto es no militar según la carne. Lo segundo es que dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, menciona la carne otra vez, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para derribar. Lo segundo es que Dios quiere que sepan que no estás desarmado, que Él no te introdujo en un tiempo de guerra y te ha dejado sin arma. Dios ha provisto armas espirituales que nos ayudan a vencer la tentación, a vencer a Satanás, a vencer los demonios, a vencer toda debilidad, todo desliz carnal. Armas que Dios nos ha provisto para poder enfrentarnos contra todo argumento, contra todo enemigo, contra la fuerza del diablo. De hecho, el apóstol Pablo él mismo escribe en Efesios 6 y dice que nosotros no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra principados. Y comienza a hablar de armas espirituales que Dios nos ha dado. Y aquí en Corinto él dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de qué? De fortaleza. Oiga esto, derribando argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Las armas que Dios nos provee, según Pablo, es para derribar conocimientos, pensamientos que son producidos por el hombre, pensamiento o argumento, mejor dicho, que se levantan en contra del conocimiento de Dios y que nos hacen dudar o que quieren hacernos dudar de lo que Dios nos ha dado o que quieren argumentar por encima de la revelación ya hecha por Dios a través de las Escrituras. Entonces Pablo dice, todos los argumentos y toda altivez, todo orgullo es derribado por medio de las armas que provee el Espíritu Santo de Dios. Ya luego voy a profundizar más adelante sobre esto. Derribando argumentos. Esas armas para derribarlo, para tirar por el suelo todo argumento que se levante en contra del conocimiento, o sea, la revelación de Dios. Argumento, por ejemplo, el Señor te dice, yo voy a proveerte para darte esa casa. Yo lo voy a hacer. Tú lo cuentas en fe y Satanás va a utilizar personas y van a traer argumentos. ¿Cómo tú vas a comprar esa casa? ¿Cómo tú vas a comprar esa casa si tú no tienes el dinero ni la facilidad para hacer eso? Argumentos. Tú no trabajas, tú no tienes todo el dinero, tú no tienes el crédito. Argumentos viables, argumentos que son argumentos verdaderos, pero que no vienen de acuerdo a la provisión de Dios. Entonces, el arma que Dios te da en esa ocasión puede ser, mi Dios suplirá toda mi necesidad de conforme a su riqueza en gloria. Esa es una arma para contrarrestar el argumento de que Dios no te va a proveer. ¿Entendiste? Argumentos que vienen en contra de la revelación que Dios te ha dado. Entonces hay que derribarlos, hay que tirarlos por el suelo. Lo tercero, lo cuarto es que dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Voy a terminar con esto. Oye bien, llevando cautivo. Entonces el apóstol Pablo nos revela
que los pensamientos buenos, pensamiento malo, porque si tiene que llevar cautivo un pensamiento es porque no es bueno. Entonces el apóstol Pablo tenía pensamientos malos, pensamientos que venían a su mente, pero él no dejaba que se quedaran, sino que él los cautivaba. Entonces Dios nos está diciendo que el hecho de que tenga pensamiento malo o que te visiten no significa que tú seas malo, porque el apóstol Pablo dice, llevando cautivo pensamientos. Todos podemos ser invadidos por pensamientos que no agradan a Dios, que no se alinean a la palabra de Dios, pero eso no significa que tú seas malo, que Dios no esté contigo. Son pensamientos que Satanás va a tratar de poner allí para a través de esos pensamientos hacerte obedecer al pecado y a las cosas malas. Pero el apóstol Pablo dice que las armas que tenemos cuando no militamos en la carne nos dan el poder para nosotros cautivar. Dios te da el poder. El problema de la gente o de nosotros es que queremos que Dios cautive lo que te toca a ti y lo que me toca a mí cautivar. Dios dice, yo te di las armas, ahora te toca a ti cautivar los pensamientos. Es tu responsabilidad cuando llega un pensamiento malo, cautivarlo. No, reprendo en el nombre de Jesús, yo lo someto a la obediencia de Cristo. Porque este pensamiento no se alinea a la Biblia, es un pensamiento de pecado. Tú eres responsable de dejar el pensamiento que viva dentro de ti o de cautivarlo y llevarlo a los pies de Cristo. Es tu responsabilidad, no es de Dios, es tuya. Tomando todo pensamiento cautivo, hay que someterlos, cautivo, y llevarlo a los pies del Señor en obediencia. La paz del Señor sea con todos ustedes. Y este es un consejo para tu vida. Un consejo para tu vida. Bendición desde mi hogar. Un consejo para tu vida. Dios te bendiga y oramos para que el Señor te dé la revelación, la fuerza, para que tú pongas tu esfuerzo de obedecer a Cristo y de llevar todo pensamiento cautivo por medio de las armas espirituales que ya Dios te ha provisto. Y fíjate lo que dice aquí, Pablo no dice Dios te dará armas, aquí dice la arma de nuestras milicias, o sea que ya la tiene, no son carnales, son poderosas en Dios. Dios te bendiga, la paz de Dios sea contigo y oro para que en el nombre de Jesús tenga el poder y la fuerza que ya el Señor te ha dado y la aplique a tu vida para que tenga una vida de fluir, de conexión con el Espíritu Santo de Dios. Dios te bendiga y hasta la próxima. Bendición.